Dios les siga bendiciendo. Vamos a Marcos 3. Vamos a Marcos 3, capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 13, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Una vez más, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vemos que el ministerio del Señor Jesús acababa de empezar. Vemos que mucha gente le seguía, ¿sí? Pero también vemos que no había un cuerpo, un equipo de trabajo para que anduviera con el Señor Jesús. Era un grupo de personas que seguían a Cristo, pero que no había una idea clara de lo que Él quería de ellos y de lo que ellos querían de Él, ¿verdad? A lo mejor muchos buscaban los beneficios, muchos buscaban el milagro, muchos buscaban tener algo de aquello que estaban mirando, de aquello que estaban viendo, que era pues ver la vida de Cristo y ver que hacía grandes maravillas en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, pues cuando Jesús empezó con este ministerio aquí en la tierra, pues había mucha gente que quería algo de él, ¿sí? Pero que realmente no sabía qué es lo que buscaba. Todavía no se conocía a lo mejor la salvación que traía Cristo, todavía no conocían a Cristo bien. Pues si ya había muchos que decían ser sus discípulos, no tenían tan en claro de qué manera podían servir, de qué manera podían armar un buen equipo de trabajo para estar con Él, ¿sí? Para estar más de cerca de Él. Y aquí vemos cómo antes de escoger a ese equipo, pues vemos que Él dice que los llamó al monte, pero llamó a los que Él quiso. O sea, únicamente Él escogió a unos, no a todos, y ya andaban muchos con Él, pero no escogió a todos. Dice que Él llamó así, o sea, para con Él, para formar un buen equipo, a los que Él quiso. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Que fue un privilegio que Dios pusiera sus ojos en cada uno de aquellos que Él llamó. Fue un privilegio que Dios los escogiera. ¿Fue fácil? No.
ahorita vamos a ver de qué manera Él puso a estos 12 en su reino, de qué manera Él los escogió, ¿verdad? Pero para poder entender bien este pequeño estudio necesitamos orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta bendita palabra, Señor. Padre, porque es necesario que podamos entenderla en la mente y en el corazón, Señor. Abre tú la mente y los corazones de los aquí presentes, aún de aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, a través de esta grabación, Señor, que seas tú haciéndoles el llamado, Padre. Que seas tú escogiéndolos, que sientan cada uno de los que estamos aquí y aún de aquellos que están a la distancia, el privilegio de poder ser tus colaboradores, Señor. El privilegio de poder servirte a ti, así como estos 12 estuvieron dispuestos, Padre, que hoy entendamos el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor. Padre, unos de una manera, otros de otra, pero todos tenemos algo que hacer en tu reino, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que estemos dispuestos a escuchar tu voz esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vemos que a través de este pasaje vamos a ver 3 cosas bien importantes, hermanos. 3 cosas que esperamos que queden ahí en tu mente y en tu corazón. 3 cosas que podemos sacar de este pasaje, ¿verdad? Veíamos en este primer texto que pues dice que Él subió al monte y llamó así a los que Él quiso. A lo mejor había muchos que estaban dispuestos. A lo mejor había muchos que tenían más cualidades de estos 12 que Él llamó. Pero dice la Escritura que Él llamó a los que Él quiso, ¿verdad? Pero lo primero que vamos a mirar a través de este pasaje es que para tomar decisiones importantes, para tomar esas decisiones que pueden afectar tu vida diaria, que pueden afectar la vida de otros, la vida de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. ¿Qué hizo el Señor Jesús antes de hacer este nombramiento? ¿Qué hizo el Señor Jesús para poder tener gracia y sabiduría, para poder llamar a estos 12? ¿Sí? Mira, este pasaje es el paralelo de Mateo 10, ¿sí? Y también de Lucas 6. Esos pasajes son los mismos, son los pasajes paralelos a esta cita que estamos viendo de Marcos 3. ¿Qué te quiero decir? Bueno, que en estos 3 libros, en estos 3 evangelios, también está el mismo llamado que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor a los discípulos? Pero, por ejemplo, vamos a ver que para tomar esta decisión, lo primero que hizo Jesús, ¿sí?, fue esto, Lucas 6. Lucas capítulo 6, ahorita vamos a regresar a Marcos, no pierdan Marcos, porque vamos a regresar ahí. Lucas 6, versículo 12, es la cita paralela que estábamos mirando de Marcos 3. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar. ¿Y qué dice? Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
¿verdad? Entonces, algo bien importante que hizo el Señor Jesús fue: no lo voy a hacer por mi conocimiento, no lo voy a hacer porque yo quiero, necesito la dirección de Dios. Y Él fue y oró, dice que oró a Dios. Imagínate, oró media hora y ya se quedó dormido. Sí, así dice el texto, ¿verdad? Toda la noche. ¿Era importante el nombramiento que iba a hacer? Sí, bastante importante. No es como a lo mejor muchos de nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Pues tomamos decisiones a la primera que viene. Ay, tengo que hacer esto, bueno, vamos a hacerlo. ¿Consultamos a Dios? No. Es que quiero un trabajo y de pronto te sale un trabajo que a lo mejor te va a impedir congregarte, te va a impedir buscar a Dios, pero dices, pues no hay otro, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello. No importando, antes medita las cosas. El Señor Jesús, para hacer este nombramiento, se tardó toda la noche, dice. Y acuérdate, por ejemplo, el pueblo judío, ¿de a qué horas era la noche? 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Sí? No es que se fue a orar a las 12 de la noche y ya a las 6 de la mañana ya estaba, no. Dice toda la noche, y si fue toda la noche, fue toda la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una decisión demasiado importante para él y para la vida de ellos. O sea, no nada más era para Cristo Jesús, pero también él sabía que esto no lo podía tomar a la ligera. ¿Sí? ¿Por qué no podía tomar a la ligera? Porque el nombramiento que iba a dar, el equipo que iba a formar, iba a repercutir para toda la eternidad. Entonces no era fácil, ¿verdad? ¿Tú crees que iba a ser fácil decirle a alguien que había sido pescador, alguien que había sido del pueblo? ¿Tú crees que iba a ser fácil decirle, de hoy en adelante vas a morir a ti mismo y de hoy en adelante vas a ser apóstol? Y a lo mejor no le entendían, ¿y qué es eso de ser apóstol? Porque pues antes de ellos no había, ni había algo que ellos conocieran como un apóstol. Entonces a lo mejor se los explicó con otras palabras. Bueno, si no me entiendes qué es ser apóstol, vas a ser embajador, pero embajador de Dios. Si no entiendes eso, entonces vas a ser mensajero, que es exactamente lo mismo, es el significado de apóstol: mensajero, embajador, profeta. Entonces era demasiado importante como para tomarse a la ligera. En otras palabras, les estaba diciendo, tú vas a ser un ministro de Dios. ¿Por qué? Porque de hoy en adelante ya no vas a ser el mismo. Sí, antes de esto, a veces se les desaparecía. A veces él se iba a otro lado. Pero a partir de este llamado, siempre iban a andar con él. Siempre iban a estar juntos. Ya no iban a regresar a sus casas. ¿Por qué? Porque ahora él los estaba llamando a formar un buen equipo de trabajo para impactar al mundo, para que ellos fueran su representante de él. Eso es lo que significa ser embajador, representante, ¿verdad? Y ellos iban a representar a Cristo Jesús. En este equipo de trabajo iban a representar a él, iban a llevar el mensaje que él trajo a este mundo. El mensaje que él le estaba dando a este mundo,
ahora iba a ser transmitido también a través de ellos. Ahora, enseguida, luego, ya son apóstoles, ya tienen todo. No, tuvieron una preparación. Tuvieron un tiempo de aprendizaje. Mientras Él estuvo en la tierra, Él los estuvo capacitando. Fíjate cómo ahí mismo en Marcos 6, versículo 7. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Para testimonio a ellos, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Los estaba preparando. Y este viaje no fue ya vayan a ejercer su ministerio, a ver quién va a ser predicador, a ver quién va a ser apóstol, a ver quién va a ser embajador. No. Los estaba mandando a una prueba, a un pequeño examen. ¿Por qué te digo esto? Porque la Escritura dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Los envió de dos en dos, ¿por qué? Porque no estaban preparados para andar solos. No estaban preparados para ir solitos ellos a predicar a una ciudad. Dice, váyanse de dos en dos. Porque el Señor Jesús conocía las Escrituras y el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Y en el Antiguo Testamento dice el rey Salomón, ¡ay del solo! ¿Ah? Dice, más valen dos que uno, porque si cae uno, el otro lo va a levantar. Entonces el Señor Jesús conocía la Escritura y les dijo, váyanse de dos en dos. Sí, no crean que es fácil. Primero, váyanse a este viaje de preparación. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 30 de este mismo capítulo, Marcos 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, ¿verdad? Entonces, regresan. Imagínate cómo regresó este grupo de 12. ¿Cómo regresó? Bien gozoso, bien contento. Habían predicado, habían sanado enfermos, habían reprendido demonios, echado fuera demonios, dice la Escritura, no reprendido, habían echado fuera demonios, ¿sí? Entonces vemos, ellos regresan y le dan su informe al Señor Jesús, y le dicen, bueno, mira, nos fue bien, hicimos esto, hicimos aquello. Le contaron todo lo que habían enseñado, dice, todo lo que habían hecho. ¿Se gozó el Señor Jesús? Claro que se alegró, pero les dice, mire, vénganse. Hay una enseñanza aún más que quiero darles. Dice, esto no es nada comparado con lo que les espera.
Por eso ustedes, dicen, necesitan tener unas características para que su ministerio se vaya conformando cada vez más. ¿Sí? Y dice que los llevó, los apartó y se fueron a un lugar solos, el Señor Jesús y él. Vamos a Mateo 5. Bueno, antes de Mateo 5, mira lo que te quiero comentar otra cosa. Para llegar a esto, para tomar esta decisión, ¿por qué el Señor Jesús tomó la decisión de decir, vamos a nombrar este equipo, vamos a hacerlo? Porque en ese tiempo la oposición estaba muy fuerte, muy dura. Ya los líderes religiosos estaban juntando contra él, contra su ministerio, porque estaban mirando los líderes que mucha gente se estaba yendo con Cristo. Muchos de los líderes se estaban acercando a él, mucha gente se acercaba a él. Entonces había mucha oposición. Todo el capítulo 5 y 6 de Lucas, vemos cómo estos líderes se oponían al ministerio de Jesús. Entonces por eso Jesús toma esto de decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a armar un buen equipo de trabajo porque ya mi partida está cerca. Él ya sabía que iba a pasar poco tiempo cuando él se iba a ir a la presencia de Dios. Por eso urgía que los apóstoles captaran el llamado, captaran la intención que tenía para sus vidas, ¿sí? Y dentro de estos 12 discípulos, tú no ves que haya llamado a un sacerdote, no ves que haya llamado a un escriba, ¿sí? No ves que haya llamado a algún gran líder de aquellos tiempos, algún gran fariseo. Había buenos maestros de la palabra, pero no llamó a ninguno de ellos. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús se concretó a estos 12. ¿Sí? ¿Por qué se concretó a estos 12? Porque a través de su llamado, Él les cambió su vida. Esa es la segunda cosa que quiero que veamos. Les cambió el propósito a sus vidas. De estos 12, Él cambió totalmente el propósito. A lo mejor ellos a lo mejor se concentraban en pescar, en vender, en proveer para sus hogares. Y esa era la vida de ellos. Pero a partir de este llamado, cambió totalmente el propósito de sus vidas. Ya no fueron los mismos, ya no tuvieron los mismos propósitos, ya no tuvieron la misma visión. Cambió totalmente su visión de los discípulos. Vemos en Marcos 3, el versículo 14, la cita que tomamos como base. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cómo les cambió el propósito a sus vidas? ¿Cómo les cambió la visión a sus vidas de cada uno? Primero, el primer cambio que ellos tuvieron radical fue, de hoy en adelante van a estar conmigo. Ese fue el primer cambio de propósito de sus vidas. Sí, a lo mejor tenían familias, sí, a lo mejor algunos tenían esposas, pero de hoy en adelante iban a quedar atrás, a un lado. De hoy en adelante toda su atención iba a ser en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque urgía que tuvieran una comunión con Él. Urgía que conocieran los propósitos, la visión de Cristo Jesús para este mundo. Entonces, por eso estos 12
dice que lo primero que les dijo, de hoy en adelante van a estar conmigo. De hoy en adelante van a caminar conmigo. Donde yo vaya, ustedes van a ir. Donde yo esté, ustedes van a estar. Sí. Les cambió totalmente el propósito que tenían para ellos. Entonces lo primero es, acérquense a mí. Estén conmigo. ¿Para qué? Para recibir capacitación. Para que aprendan a que nos conozcamos cada día más. Porque solamente a través de que tú tengas una comunión cercana con alguien, vas a conocer cómo es Él. Bueno, y si tú estás cerca de Dios, si tú tienes comunión con Dios a cada día, tú lo vas a conocer cada día más. Si tú lees la palabra, cada día vas a conocer más a Dios. Por eso luego hay tanta gente que dice, ¿cuántos años llevas? Pues 5, 10, 3, 2. ¿Y conoces a Dios? Pues muy poco. ¿Por qué? Porque no estás con Él. No aprendes a conocerlo, no aprendes a convivir con Él, no aprendes a platicar con Él. ¿Sí? No alcanzas a entender que solo de esta manera vas a entablar una relación sólida con Dios. ¿Sí? Una relación cercana, donde tengan los mismos intereses, los mismos propósitos. Eso es lo que quería inculcarles Jesús a sus discípulos. Ustedes tengan la misma visión, los mismos propósitos que yo tengo, los mismos anhelos, las mismas luchas, ¿sí? Los mismos ideales, objetivos. Para eso los quería tener cerca al Señor Jesús. Ahora sí vamos a Mateo 5. Entonces dice que se los llevó solos, se los llevó a un lugar apartado. ¿Sí? Mateo 5, versículo 1. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo sus bocas, les enseñaba. O sea, ¿qué les enseñaba? Les enseñaba las características que debían tener cada uno de ellos para ser sus discípulos. Las características que deberían de tener cada uno de ellos para hacer esos instrumentos que él iba a usar. ¿Y cuáles eran estas? Les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Bienaventurados, o sea, felicísimos los pobres de espíritu. ¿Sí? O sea, les estaba diciendo, mira, tú para que seas discípulo tienes que ser pobre de espíritu. No pobre a lo mejor materialmente hablando, sino pobre de espíritu. ¿Sí? O sea, que seas sencillo, noble. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. No son aquellos que les cuesta derramar una lágrima y pueden ver la necesidad a lo mejor de su familiar cercano o a lo mejor de su vecino o a lo mejor de su amigo y siguen igual, como hielo. No se conduelen, no se conmueven. Pero el Señor Jesús dice, los que lloran van a ser felicísimos, porque ellos van a recibir consolación, dice. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, les está dando las características que debían tener para cumplir con esta gran tarea, ¿sí? Debían de ser pobres de espíritu, de ser sensibles a las necesidades de los demás, de ser mansos, de tener hambre y sed de justicia para todos, ¿sí? Deberían de ser misericordiosos, de un corazón limpio, no un corazón doble. Mucha gente de aquellos que seguían a Jesús tenían doble intención. ¿Sí? Querían ver qué sacaban, aún en medio de sus discípulos. Judas tenía doble intención. Sí, una era de seguir a Jesús, pero por ver qué sacaba. Cuánto de provecho sacaba de todo aquello material que llegaba a sus manos. Y les dice, ustedes tienen que ser de limpio corazón, tienen que ser pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Alguien que sepa qué es un pacificador, hermanos. Que promueven la paz. ¿Alguien más? ¿Un pacificador? Es un mediador, ¿sí? Un pacificador es aquel que cuando ve un problema trata de meter paz, trata de ser mediador, de ser pacificador en medio de ese problema. Bueno, dice el Señor Jesús, ustedes tienen que ser pacificadores. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. Ustedes tienen que llevar esas cargas, tienen que hablarle a la gente que se tiene que reconciliar con Dios, que se tiene que volver a Dios. Ese es un pacificador, hermanos. Y a ellos les dijeron, ustedes tienen que llevar esa gran tarea, ¿sí? Ahora, de todo esto dice, pues van a ser perseguidos, y aún por sus propias familias. Y aún por sus propios parientes van a ser perseguidos. Pero dice, bienaventurados sois por mi causa, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, siendo verdad. No, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro dice, mira, si te abofetean por andarte metiendo donde no te llaman, ¿qué dice? Bien ganado te lo tienes, ¿no? Pero si es por causa de Jesús, pues bienaventurado eres. Qué bueno porque fuiste tomado en cuenta para sufrir. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. Entonces Dios les cambia, el Señor Jesús les cambia el propósito a su vida, que tuvieran otra idea, otra visión, primero para que estuvieran con Él. Pero también dice Marcos 3, una vez más, vamos a Marcos 3, no únicamente se quedó en que para que estuvieran con Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Y qué? Y para enviarlos a predicar. ¿Sí? Para enviarlos a predicar. O sea, no, el propósito no fue el que, ya eres salvo, ahora ¿sabes qué? Ahora pues ya vámonos al cielo, ¿para qué te quedas aquí? Aquí puedes pecar. Pero ese no fue el propósito del Señor. El Señor los llamó para que se quedaran como un testimonio viviente, un testimonio real aquí en la tierra de que se puede ser hijo de Dios aquí, de que se puede ser discípulo de Cristo Jesús.
Porque si él hubiera visto que a lo mejor corres peligro, pues a lo mejor te salva y nos lleva al cielo. Pero ese no fue el propósito de Dios. Dice que él llamó a estos 12, ¿sí? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, para enviarlos a testificar. ¿Para qué te llamó a ti? Para que seas testimonio en medio de tu familia impía, en medio de tu familia que no quiere conocer de Dios, en medio de tu colonia, de tus vecinos, para enviarlos a predicar, dice. ¿Cómo los envió a predicar? Mateo 28. ¿Cómo los envió a predicar? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de llamarlos, después de estar con él, después de salvarlos, de confirmarles la salvación y de decirles, ahora sí ya están listos para irse a servir al mundo, ahora sí ya están listos para que vayan y sean testimonio aquí en la tierra, sí les dio ese objetivo, ser útil en las manos de Dios. Ser útil en las manos de Cristo Jesús. O sea, les puso como objetivo, ahora yo ya los salvé. Ahora ustedes interésense por los demás. Ahora ustedes vayan, interésense por las almas de sus seres queridos. Porque esa fue la primera encomienda, después de que ya los capacitó, después de que los mandó a servir. Mateo 10, 26 dice, pero primero, antes de que se vayan a las naciones, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, les está diciendo, primero ve a tu casa, primero ve a tu familia. Aún a estos 12 discípulos, eso es lo que les estaba diciendo, hermanos. ¿Sí? Primero a los suyos. No pueden ser candil de la calle y oscuridad de sus casas, de sus familias. Interésense por las almas de sus familias, les dijo. Pero no nada más los mandó, órale, váyanse a ver si pueden, a ver si saben cumplir con la encomienda, a ver si pueden cumplir con este propósito. No, él les dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Todos los días. Imagínate esa promesa para tu vida. Imagínate esa promesa cuando más lo necesitas, cuando estás indeciso, cuando no sabes qué hacer. Pues no sabes qué hacer porque tu fe no te alcanza para creer que Jesús está a tu lado. Él lo prometió. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Pero ¿qué tienes que hacer? Tener fe, tener confianza en que esa promesa es de parte de Dios. Sí, Él les dijo, bueno, váyanse a predicar, órale, pero yo voy a estar ahí con ustedes todos los días. Entonces, imagínate cómo les cambió el propósito. Sí, les dijo, ahora primero van a estar conmigo. ¿Para qué? Para que los capacite y los envíe a servir en este mundo. Qué cambio más radical en sus vidas, ¿no? Pero qué maravilloso, imagínate. Imagínate que el mismo Señor Jesús capacitó a estos 12, los instruyó. ¿Sí? Y ya les dijo, ¿sabes qué? Ya estás bueno para irte, como en algunos lugares te dicen, ¿no? En algunas denominaciones. Tú ya estás bueno para bautizarte, ¿eh? Ya llevas 2 años aquí, ya estás bueno, aunque no sepas nada. Eso les dijo el Señor Jesús. No.
Aparte de que los capacitó, aparte de que miró, los ministró, estuvo con él todo este tiempo, también, fíjate, ahí mismo en Marcos 3:15, dice, y que en el versículo 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, los capacitó, ¿sí? Les instruyó, les indicó lo que tenían que hacer, pero también les da la autoridad. Entonces, el tercer propósito para sus vidas de estos es tener la autoridad. ¿Para qué la autoridad? Para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice el Señor. Los prepara, los capacita, establece una relación muy íntima con ellos, muy cercana con ellos, y después les da autoridad para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ahí mismo, Marcos 16, ya cuando los está enviando a predicar, fíjate lo que agrega aquí. Este es el paralelo de Mateo 28, Marcos 16, dice en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos. Pondrán sus manos y sanarán. O sea, ya primero, ya los preparó, ya los envió a predicar por todo el mundo. Primero puso el evangelio en ellos, el evangelio en sus mentes, en sus corazones. Les dijo todos los secretos del evangelio. Les abrió la mente, el corazón a ellos, y los envía a predicar, ¿sí? Ya tienen una buena preparación, ya están aptos para servir. Ahora váyanse a predicar. Y el que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no se bautice se va a ir al infierno. Eso les está diciendo. ¿No? ¿Por qué no, hermana? A ver, como que ¿no les está diciendo eso? El que creyere, dice, y fuere bautizado. El que no fuere bautizado no va a poder ser salvo. Sí, eso les está diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Porque en muchos para muchas denominaciones esto es vital, es importantísimo, ¿sí? Porque muchos te dicen, si tú no te bautizas, no eres cristiano. ¿Sí será así? Uh-huh. Pero la fe te lleva ¿a qué? A obedecer. Está hablando de una fe obediente. Lógico que el que cree no se queda ahí nada más en el creí. Ellos, por ejemplo, les dijeron, van a tener que capacitarse, van a estar conmigo. Ok, se fueron con él. Ahora les voy a cambiar el objetivo a sus vidas. Ahora van a ser discípulos, ahora van a ser apóstoles. ¿Y qué hicieron? Dieron ese siguiente paso. ¿Por qué?
porque el Señor Jesús los capacitó y les dijo, ahora váyanse a entrenar lo que ya les enseñé, ¿cierto o no? Y ellos le dijeron, no, mejor enséñenos más para que podamos ir mejor preparados. ¿Sí le dijeron eso? No, ¿por qué? Porque su fe los llevaba a obedecer la indicación del maestro, ¿sí? Y cuando cada uno, no lo dice la Biblia, pero cuando cada uno creyó, ¿sí? ¿Qué hizo? Pues se bautizó. O sea, dio ese siguiente paso. No se quedó ahí, hermanos. O sea, la fe obediente te lleva a dar los siguientes pasos, ¿sí? Ok, ya creíste, ya me siento hijo de Dios, perdón, pero ese creer, ¿qué te tiene que llevar? Te tiene que llevar a anhelar estar dentro del cuerpo de Cristo. En el lugar donde tú estés, en el lugar donde tú te congregues, hay un cuerpo de Cristo, hay una iglesia. No somos exclusivos. Este lugar no es exclusivo para decir, nada más aquí son hijos de Dios. No. Hay otras iglesias que también tienen hijos de Dios. Sí. Pero el que obedece, el que cree para obedecer, dice, pues a ver, necesito investigar cómo es esta iglesia, cuáles son sus fundamentos, cuál es su fe, cuál es su doctrina. Como el otro día les decía, ¿cuál es la declaración de fe de este lugar? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es la declaración de fe de este lugar? Ya se les olvidó. ¿Perdón? ¿Cuál es la declaración de fe? ¿En qué creíste? ¿O cuál es el fundamento de esta congregación, de esta iglesia? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ese es el fundamento, hermanos. Entonces cada uno tiene que tener un fundamento y ellos tenían que tener un fundamento y ese fundamento los llevaba a obedecer. No es quedarme en este lugar 2, 3 años, 4, 5 como oyente. No, si Dios me está llamando, tiene que cambiar el propósito de mi vida, de mi visión acerca de esta vida también. Tengo que interesarme por los demás. O sea, Dios no te está llamando para quedarte allí ocupando tu sillita. Y al rato vas a decir, este es mi lugar, no me lo toquen, aquí no. Siéntate allá, pero este no, este es mío. No, hermanos, para eso no te llamó Dios, ni te está llamando para eso, ¿sí? Él te está poniendo una fe, un creer para obedecer, una fe obediente, hermano. Entonces, cuando ellos dan este siguiente paso, ¿qué dice el Señor? Ahora los va a investir de poder, les da ese poder que no tenían ni conocían, ¿sí? Ese poder que dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. De hoy en adelante te estoy diciendo, dice el Señor Jesús, te estoy diciendo que vayas y le digas, te reprendo en el nombre de Cristo. Te ato. Si eso te está diciendo. Porque, pues bueno, algunos traíamos esa doctrina, ¿no? Sí, repréndelo. Y algunos hasta, por favor, salte de esta persona. Casi se le hinca, ¿no? No, el Señor Jesús les dijo, de hoy en adelante tienes el poder para ir y echarlo fuera. ¿Sí? ¿A quién le estaba diciendo? Nada más a estos 12 discípulos les dio esa autoridad. A los que creen, dice. Y si tú has creído, hermano, vamos a llamar al pastor para que venga a orar por fulano, por sutano. ¿Y entonces dónde está tu fe? ¿Acaso el Dios del pastor no es el Dios de ustedes?
Sí, hermanos. Y esa es la autoridad que Dios da. Cuando tienes fe, tú lo puedes hacer. Sí es bueno, yo no digo que no, llamen a un servidor, llamen a un hermano de los que sirven aquí también. A ver, hermano, vamos a orar. Sí es cierto, vamos a hacerlo. Pero cuando cuando estás en tu casa y tienes un problema, pues hermano, tú tienes la autoridad para orar delante de Dios y Dios va a contestar de acuerdo a tu fe. ¿Sí? ¿Por qué de acuerdo a tu fe? Porque, por ejemplo, allá en Marcos 2, dice que al ver la fe de ellos, ¿qué hizo? Sanó al paralítico, ¿sí o no? Pero dice, al ver la fe de ellos. Bueno, al ver la fe tuya, cuando tú te doblas en tu casa y le dices, Señor, ten misericordia de él o de ella, y estás orando, ¿tú crees que Dios no lo va a hacer? Pero si no tienes fe, entonces llama a alguien. ¿Sí? Pero tú tienes la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús se las dio a ellos también. Les dio un poder que ellos no conocían, que no tenían. ¿Sí? Sí dice, van a echar fuera a los demonios. No vas a reprender, no vas a atar, no vas a, no, dice, sácalo. Esa fue la orden, hermanos. No te pongas a jugar ahí con él. No, sácalo. ¿Sí? Échalo fuera. Dice, van a hablar nuevas lenguas. No es esas lenguas que se aprenden 10 palabras hebreas o griegas o 10 frases que ni tú mismo sabes qué dicen, pero que hoy hay escuelas para que aprendas ese lenguaje extraño y te dicen, estas son lenguas angelicales. ¿Pero acaso la Biblia está diciendo que va a haber lenguas angelicales? Pablo está mencionando, dice, por si acaso las hay. No es que las estuviera afirmando, ¿sí? Ahora, es que cuando se derramó el Espíritu Santo allá en Hechos 2, dice, cuando el día de Pentecostés hablaron nuevas lenguas. Hermano, hablaron lenguas con propósito, ¿sí? Dice que había personas de otras ciudades y que le decían a esas personas de otras ciudades, ¿sí? Y los discípulos que estaban en las manos de Dios, dice que, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor conocemos aquí. Es por decir a alguien de ustedes, ¿sí? Que estuviera lleno del Espíritu Santo. Y de pronto llega la hermana Raquel o Taurino que habla náhuatl, pero que no son cristianos. Y ustedes empiezan a hablar en su idioma. ¿Con qué propósito empezaron a hablar en su idioma? ¿Que la gente los escuche? ¿Que la gente los vea? No, con un propósito bien específico. Le estaban diciendo a lo mejor a la gente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el propósito, hermanos. No es hablar lenguas y confundir. Dice Pablo, si entra un indocto, un incrédulo, ¿qué va a decir de ustedes que están ahí? Todos que están locos y borrachos. ¿No? Triste, pero así es. Y si hoy vas a algunas congregaciones, eso es lo que pasa. Se aprenden 8, 10 palabras, 5 palabras y de ahí no lo sacas. Y le dices, a ver, interprétame, ¿qué me estás diciendo? Y hoy en día, hoy en día hay algo que en algunos lugares ya está surgiendo, ¿sí? Preparan a otra personita para que se aprenda esas 8 o 10 palabras con un significado. Y te dicen, Dios dijo esto. Para tener el show completo, hermanos. Triste, sí es triste, pero así es, hermano. Y tengo que decírselos porque así se están haciendo. No todos, pero la mayoría así es, hermano. ¿Sí? No es aprender palabras. ¿Sí? Tomarán en sus manos serpientes, dice el versículo 18, ¿sí? Y algunos se aventaron la puntada de, bueno, este versículo 18 vamos a aplicarlo literal, ¿sí? ¿Qué hice? Una iglesia en Estados Unidos se formó hace años
y había un predicador que jugaba con las víboras de cascabel y se las ponía aquí en el cuello y predicando, y tenía una caja de víboras ahí, iba y sacaba una y todo. ¿Qué iba a pasar a la larga? Tarde o temprano, ¿no? Ah, no, pero como dice, y tomarán serpientes en sus manos, dice, pues hay que hacerlo, ¿no? Pues no tardó, fue más temprano que tarde, que le picó y el pastor se murió. ¿Sí? Y su hijo dice, bueno, entonces, pues fue un accidente. Su hijo, pues ahora, dice, ahora yo tomo el ministerio. Y hizo exactamente lo mismo. ¿Qué creen que le pasó? Pues exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Resucitaron? No. No. Tomarán en las manos serpientes, dice. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué esas señales, hermano? Porque en el tiempo en que el Señor Jesús estaba dando este poder, todavía no teníamos completa la palabra de Dios. Y estas señales tú las viste en la vida de Pablo. Pablo, ¿qué dice? Dice que agarró por la cola a la serpiente y le picó. Sí le picó. Sí le mordió. ¿Pero qué pasó? Nada. Y luego dijeron, este es Dios. No. Pero eran señales que tenían que seguir ¿a quién? A los discípulos. Hoy en día ¿es probable estas señales? ¿Sí o no? ¿Sí se puede que alguien tenga estas señales? Sí es probable, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la gente ya no necesita tanto de estas señales y milagros. Lo que necesita hoy en día es arrepentirse y volverse a Dios. Hoy en día, hermano, hermana, el milagro más grande es el perdón de los pecados en una vida. Ese es el milagro más grande que hoy puedes ver. Vidas cambiadas, vidas de personas amargadas volviéndose a Dios, de personas adúlteras volviéndose a su hogar, de personas borrachas quitándose del vicio, de personas drogadictas y volviéndose personas sanas. ¿Habrá mayor milagro que ese, hermanos? No. Ese es el mayor milagro que hoy en día puedes ver en las personas. Y no quiero decir que no haya sanidades, puede haber las sanidades, pero no necesariamente es una señal para todos, ni todos en su vida van a tener esto, ¿sí? Hoy ya tenemos todo lo que tú necesitas saber acerca de la palabra, ya la tienes. Ellos no la tenían, los discípulos no la tenían, se estaba terminando de formar, pero todavía no estaba sana. Y les dijo, sanarán enfermos. Y lo hicieron. No dice que regresaron y le contaron al Señor. Y en otro pasaje, en el libro de Juan, dice que cuando mandó a los 70 a predicar, dice que regresaron gozosos y le dijeron, no, Señor, los enfermos sanan, los demonios salen, dice. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús les dijera, bravo, sí, está bien, qué bueno que hicieron. Sí les dijo eso. ¿Qué les dijo? No se alegren por eso, dice, eso cualquiera lo puede hacer. Ustedes alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida, les dice a los 70 cuando regresaron con estas buenas nuevas. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús, es cierto, les dio este poder y hoy todavía se pueden ver en muchos lugares muchos milagros. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, ¿sí? Pero esto no significa que a Dios esté obligado a hacer milagros siempre. No significa que siempre va a contestar a tu oración para que, ay, si sana de cáncer a esta persona. Y Dios lo puede hacer.
Porque Dios puso cada miembro en ese cuerpo y Dios conoce. Pero también conoce que si a lo mejor te sana, en lugar de volverte a Dios, te vas a perder. Y a lo mejor si en esa condición quiere llevarte a Dios, es porque allá quiere perfeccionar tu cuerpo, quitarte esa enfermedad y perfeccionar tu cuerpo. Entonces vemos tres claras cosas en este pasaje que leímos, ¿sí? ¿Qué se necesita? Orar antes de tomar decisiones, ¿sí? Tener una visión clara, así como ellos después, Dios les cambió el propósito a sus vidas, pues Dios quiere también cambiar el propósito a tu vida, ¿verdad? Aquí lo importante, hermano, lo importante de todo este pequeño estudio es el título, no el título de tu carrera profesional, el título que le pusimos a este pequeño estudio. Y el título es: ¿y tú ya recibiste el llamado? Es una pregunta, hermano. ¿Y tú ya recibiste el llamado? Dios sigue llamando. Si Dios te está llamando, siéntete privilegiado. ¿Por qué? Porque Él nada más llama a los que Él quiere, dice la palabra. No todos. Dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si tú eres de estos pocos, siéntete privilegiado. Hay muchos que quisieran este llamado. Él quiere cambiar el propósito a tu vida y quiere hacerte embajador, hermano. Quiere hacerte mensajero, pacificador, intercesor. Porque muchos dicen, es que yo no sé predicar, es que yo no sé hablar, es que yo no sé hacer misericordia. ¿Y quién te dijo que vas a hacer misericordia? Pero estamos como Moisés. Señor, es que yo no sé hablar. ¿Quién te dijo que vas a hablar? ¿Verdad? Hay que esperar el llamado y el propósito de Dios para nuestra vida. Que Dios venga y cambie ese propósito de Dios. Que Dios venga y cambie la visión. ¿Sí? De lo demás Él te va a capacitar. Así como capacitó a estos 12, Él te va a capacitar. Lo que necesites, Él te lo va a dar. El poder, el talento. Solo decídete y cree. Y dice la palabra de Dios que al que cree, dice, si tú crees, ¿qué dice? Verás la gloria de Dios. ¿Verdad? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Démosle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque a cada día nos deja sorprendidos, Señor, de lo que puedes hacer en nuestra vida, Señor. Permite que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Señor. Que cumpla con el propósito por el cual tú la estás enviando a este lugar y aquellos también que la escuchen a través de la grabación, Señor. Padre, que seas tú ministrándoles, que seas tú llamándoles, Padre, y que entiendan que el llamado tú lo estás haciendo. No es el pastor, no es una iglesia, eres tú, Señor, buscando esos embajadores, buscando esos predicadores, buscando, amado Dios, que se entreguen a ti, buscando que el propósito de sus vidas
sea muy diferente al que a lo mejor han pensado o han trazado hasta el día de hoy, Señor. Padre, tú darás la capacitación y tú darás toda la autoridad que cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana necesite, Señor. Muchas gracias en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén.